Ey, ¿qué pedo, amistades? Yo soy. ¿Y qué onda? ¿Cómo están? Espero estén increíble. Y si no estaban increíble, no se preocupen porque la Sailor ya subió un nuevo video y se la van a pasar bomba. Así como también se la van a pasar espeluznante, terrorífico, macabro, porque hoy tenemos una nueva edición de Historias de Ultratumbísima, la serie donde leo sus relatos más terroríficos, macabros, espeluznantes que les han pasado a ustedes o a alguien que conozcan. Ya saben que esta serie se hace mes con mes, así que siempre están a tiempo de mandar sus relatos al correo que aparece ahora en pantalla. Ay, amigas, ¿qué onda que hoy sí ando mega sirviendo? Asústame, Panteón. Asústame, Sailor. La verdad no era el plan inicial andar tan esperpento, pero luego me manché el ojo, me seguí embarrando cosas, pero siento que es un look coqueto y que queda para la ocasión. Pero bueno, hoy no vinimos a escuchar sobre mi vida, vinimos a escuchar relatos terroríficos, así que vengan y acompáñenme en esta terrorífica aventura que va a ser escuchar Historias de Ultratumbísima con Sailor Five. La entidad del hotel. Mi nombre es Desiree, provengo de la hermosa tierra de Nicaragua y pese a que soy consciente de que corro el constante riesgo de ser aquella persona estúpidamente imprudente que suele cesar de existir al inicio de las películas de terror, me siento orgullosa de decir que siempre he experimentado una profunda curiosidad por lo paranormal y también por todos los secretos que guarda el mundo oculto. Actualmente tengo 23 años y desde que tengo uso de razón jamás había experimentado ningún tipo de actividad paranormal. Para mí esto ha sido un hecho tanto nefasto como inexplicable, lo primero teniendo que ver con mi imprudente anhelo por lo desconocido y lo segundo dirigiéndose más hacia mi familia, dado que todos mis familiares más cercanos siempre han estado rodeados de este tipo de actividad, lo cual ha colmado a mis reuniones familiares de innumerables historias vivenciales de terror, siendo yo la única que no puede unirse a la dinámica. Esta constante inquietud me llevó a conocer a unos cuantos practicantes de la brujería, incluyendo en ese grupo a una medium y a un sorprendentemente simpático chamán. Este hecho es importante, dado que ambos, sin poseer conocimiento uno del otro y sin tener mucho contexto acerca de mis inquietudes, me confirmaron en momentos diferentes que poseo una vibra tan insoportablemente alta que a los espíritus se les dificulta mucho acercarse a mí y les es casi imposible manifestarse de alguna forma en mi presencia. Mi hermana, quien ha vivido con el infortunio de ser el foco de interés de más de una entidad, me ha confesado más de una vez que las únicas ocasiones en que ha dormido plácidamente siempre han sido a mi lado. Y es por ello que esta historia me ha impactado tanto. Esta comienza exactamente el pasado 12 de agosto. Mi prima, la cual llamaremos Gaby, recién regresaba de la Ciudad de México, ya que tuvo la fortuna de conseguir una beca para culminar sus estudios en la carrera de medicina. Ella es el único miembro de mi familia que tiene la misma edad que yo, así que la extrañé mucho durante los 6 meses que estuvo lejos de nosotros. Por supuesto, estaba bastante feliz de tenerla aquí nuevamente y en la euforia del momento decidimos pagar un corto viaje de un solo día a la playa y hospedarnos en un lindo hotel al cual ya habíamos ido anteriormente. Los problemas comenzaron cuando tuve que decirle a mi madre acerca de esta corta escapada, ya que por muchos detalles en los que no deseo entrar, ella es extremadamente sobreprotectora conmigo y a mí no me gusta alterar su paz, ya que ya tiene cierta edad y la amo mucho. Esto desencadenó una serie de decisiones que concluyeron en que mi tía, mamá de Gaby, fuera con nosotras al viaje. Conduciría la hora y media del camino y tendríamos que ir en su auto. A ambas nos pareció bien, así que reservamos su habitación y esperamos a que llegase el día. Cuando por fin llegó la fecha acordada, nos subimos en el auto de mi tía y emprendimos todo el camino hacia la playa. Al llegar al hotel nos dieron nuestras habitaciones. Gaby y yo nos instalamos rápidamente, ya que deseábamos ir a la barra libre que ofrece el servicio. Mi tía dijo que nos alcanzaría luego, ya que tenía planeado ducharse rápidamente. Estuvimos las dos solas por un largo tiempo y es que ella nos estaba ocultando el hecho de que había comenzado a sentirse mal tan pronto puso un pie en su habitación
y se excusó diciendo que solo quería ducharse. No nos dijo nada acerca de eso, hasta después de haber tomado un par de tragos con nosotras, cuando nos pidió que siguiéramos sin ella porque quería tomar una siesta. Horas después, luego de haber disfrutado un poco del hotel, decidimos bajar a la playa, para lo que esperábamos que mi tía nos acompañara. Al ir por ella fue cuando nos enteramos que estaba sintiéndose muy mal, pero aún así insistió en ir con nosotras. Aceptamos luego de una corta discusión a regañadientes, lo cual terminó siendo una muy mala idea, ya que no lo soportó más y terminó vomitando en la arena. De inmediato subimos con ella y Gaby comenzó a revisarla, mientras yo solo podía agradecer el hecho de que ella fuese doctora. Después de unos cuantos medicamentos se quedó dormida, justo a tiempo para que Gaby y yo tomáramos la cena del hotel, no sin antes contar con la aprobación de mi pobre tía. Nos tomamos nuestro tiempo para comer y mientras conversamos un poco con el mesero que nos atendió todo el tiempo que estuvimos ahí, al cual llamaremos Luis. Él fue muy cortés y atento con nosotras, se lo agradecimos y se despidió amablemente luego de haber comido hasta casi reventar. Yo estaba tan llena que caí dormida tan pronto como mi cabeza tocó la almohada, no sin antes pasar por la habitación de mi tía y decirle que me escribiese si tenía alguna otra molestia durante la noche. Me alegro un poco de haberle dicho eso, ya que tal parece que se despertó en medio de la noche, solo para confirmar conmigo si Gaby y yo ya estábamos dormidas. Recuerdo perfectamente cómo la vibración del celular bajo mi almohada me despertó a las 12:53 de la noche. Leí el mensaje entre la conciencia y el sueño y puse unos rápidos mensajes para confirmarle que nos encontrábamos bien. Fue entonces que sucedió. La cama que Gaby y yo compartíamos tenía vista a 3 cosas: una ventana que daba al exterior, un armario con rendijas de madera y la puerta del baño. Gaby no puede dormir si no hay algún tipo de luz prendida, por lo que tenía total visión de toda la habitación. En el momento que comencé a escuchar cómo alguien tamborileaba con los dedos en la ventana que daba justo a uno de los jardines del hotel, me quedé inmóvil, mi mente yendo directamente a la posibilidad de que fuese un mal sueño provocado por haber comido demasiado, pero el sonido no cesaba. Naturalmente me espanté, pensando en que podría ser alguien con intenciones de colarse en la habitación, pero esa idea no duró mucho, cuando el sonido se trasladó al interior del armario. Sonaba como si alguien estuviese pasando los dedos por cada una de las rendijas de madera, de arriba a abajo, ininterrumpidamente. No podía creer lo que estaba pasando, solo observé esperando que el sonido se detuviera, pero no solo no lo hizo, sino que fue lo suficientemente audible para despertar a Gaby. Ella se sentó de golpe y de inmediato guió su vista directamente hacia el armario. «Gaby, ¿también lo estás escuchando?», le pregunté. Ella asintió sin despegar la vista. Entonces allí estábamos ambas, viendo asombradas el armario que no paraba de sonar. Estuvo así por un buen rato, tanto que incluso comenzamos a teorizar alguna explicación lógica tratando de espantar el miedo. Cuando finalmente se detuvo, ni siquiera tuvimos tiempo de asimilar lo ocurrido, porque de inmediato unos lentos y pesados pasos resonaron en el techo. Comenzaron justo encima del armario, siguieron sonando en línea recta, en dirección a donde estábamos nosotras recostadas en la cama. Los escuchamos, ambas siguiendo la dirección del sonido, con la vista pegada en el techo, y se detuvo justo encima de nosotras. «¿Aquí hay segundo piso?», me preguntó Gaby en el momento, y su cara se hizo un poema en el momento que le recordé que ese pabellón del hotel era de una sola planta. No recuerdo muy bien si hablamos de algo más, pero yo volví a cubrirme con la sábana y me dormí al instante. A la mañana siguiente comenté lo ocurrido y confirmé que no había sido tan solo un sueño, y de hecho Gaby lo recordaba tan bien como yo, ya estando más despierta. De hecho estaba bastante feliz de por fin haber tenido mi primer contacto paranormal, por lo cual lo comenté con Luis cuando nos encontramos con él a la hora del desayuno. Mi tía, quien afortunadamente había despertado sintiéndose mejor, preguntó si ya habían ocurrido ese tipo de cosas antes. Sí, los vigilantes han dicho ver la entidad de una niña con una pelota, a un militar con su traje y a una mujer con vestido blanco que baja a la playa, siempre alrededor de las 12 de la noche. Yo estaba fascinada, feliz de finalmente tener algo que contar, mientras que mi prima no dudó en expresar su sorpresa. Sin embargo, esa emoción solo duró hasta el mediodía, cuando ya tuvimos que tomar nuestras cosas para regresar. Una de las llantas del auto, la cual según mi tía la habían comprado recién, estaba completamente ponchada. Tardamos un muy buen rato mientras la reparábamos para continuar nuestro camino, y nos atrasamos mucho, ya que mientras lo intentamos comenzó a llover repentinamente. Recuerdo haber comentado que se sentía como si alguien estuviera impidiendo nuestra partida, y mi tía concordó conmigo. Aún así,
Logramos arreglar la llanta luego de que la lluvia se detuviera y seguimos nuestro camino. Todo fue bien al principio. Estaba leyendo un cómic que realmente me gusta mucho cuando noté que mi teléfono ya no tenía batería. Me pareció extraño, dado que había estado cargándose toda la noche, pero no le di mucha importancia y decidí no usarlo, así guardando la poca carga por si mi mamá intentaba llamarme. Entonces pasé gran parte del camino viendo hacia el frente, observando a mi tía conducir. Gaby en el asiento del copiloto se había dormido casi de inmediato y yo estaba en total silencio. Fue en una ancha calle en línea recta cuando comencé a notar cómo el auto iba en dirección al carril opuesto, pero no comenté nada en el momento hasta que unos cuantos vehículos que iban hacia nosotros aparecieron. Vi cómo mi tía se acercaba cada vez más y más a esos autos, sin regresar al carril que nos correspondía. Cuando estábamos a pocos metros fue cuando decidí gritar: «¡Tía! ¡Tía, los carros!». Ante eso ella tomó el volante firmemente y con fuerza nos regresó a la vía correspondiente, orillando el auto y deteniéndose, sin terminar de comprender lo que ocurría. Yo temblaba, preguntándome qué habría pasado si no hubiese tenido los ojos en el camino por pura casualidad. Resultó que mi tía ni siquiera había notado cuando se había quedado dormida mientras conducía. Nos aseguró que estaba perfectamente despierta cuando comenzamos el camino y no sabía qué había pasado. El resto del camino condujo Gaby, mientras que yo conecté todo lo ocurrido en mi cabeza. Decidí enviar esta historia porque hace unos pocos días uno de mis colegas del bajo mundo me confirmó que mi tía tiene algo persiguiéndola, lo cual es lo suficientemente fuerte para incluso pasar por encima de mi propia energía. Lo más chistoso es que me proporcionó esa información sin conocer lo ocurrido durante este viaje. Tengo la teoría de que algo se pegó a ella durante esos cortos 2 días. ¿Tú, amiga, y mínimo ya le avisaste a tu tía? ¿Se le avisó o no se le avisó? Para que se pueda hacer una limpia, güey. Ay, güey, lo de los golpes adentro del closet, yo hasta ahí hubiera quedado. Como que siento que eso es algo que siempre me ha dado miedo, pero creo que desde que vi el video del caso Joshua Luke, ahora me da terror imaginarme de que golpes adentro de mi closet y así, zafo cero. Pero bueno, gracias por compartir tu relato y sigamos. Esa noche empecé a creer. Desde que era pequeña, mi madre siempre nos contaba a mi hermana y a mí historias paranormales. Ella es originaria de San Luis Potosí y nos hablaba mucho sobre los chaneques. Según ella, estos espíritus son niños fallecidos que vagan con su alma en pena y la habían atormentado muchos años de su vida hasta que se mudó a la ciudad en donde vivimos actualmente. Sin embargo, la calma no duró mucho y estos niños comenzaron a molestarla de nuevo a partir del nacimiento de mi hermana menor y el mío. Mi mamá nos contaba de cómo una vez vio una silueta pequeña en la ventana del segundo piso de la casa, mirando directamente hacia nuestra cuna. Un hecho que le resultaba inexplicable y aterrador, pues era ilógico que alguien pudiera estar allí al ser el segundo piso y no tener balcón o algo parecido. También mencionaba que muchas veces esos entes se acostaban en nuestra cuna y que solían desordenarla o incluso se acostaban con nosotras. A pesar de escuchar esas historias frecuentemente, yo no le creía tanto, ya que nunca había visto que pasara algo así y estaba muy pequeña para comprender. Hasta que un día ocurrió algo y empecé a creer en lo que mi madre nos contaba. Yo tenía alrededor de 7 años y mi hermana 6. Un día estábamos jugando en nuestra recámara y la diversión pronto se transformó en una pelea. La verdad, ni siquiera recuerdo el motivo, pero comenzamos a gritarnos y a golpearnos como buenas hermanas. En medio de la pelea, me tropecé con un palo de madera que sobresalía de la cama y al intentar levantarme, mi hermana empezó a amenazarme con él. Asustada de que la salvaje de mi hermana me fuera a atacar con el palo, fui corriendo a buscar a mi madre, que estaba en su habitación, y mientras estaba con ella, oímos los gritos y llantos desesperados de mi hermana. Mi madre pensó que se trataba de una reacción por nuestra pelea, pero cuando regresamos al cuarto la encontramos tirada en el suelo, pálida e incapaz de hablar. En ese momento comencé a explicarle a mi mamá que mi hermana había intentado golpearme con el palo. Mi mamá no sabía qué estaba pasando, estaba muy confundida, así que empezó a buscar el dichoso palo debajo de la cama, y para nuestra sorpresa no había nada allí. Mi mamá le preguntó a mi hermana qué había pasado y cuando se calmó dijo que efectivamente ella quería pegarme con el palo, pero que cuando se agachó para recogerlo vio a un niño debajo de la cama. Nos dijo que el niño tenía un aspecto grotesco, se veía muy mal y le sonreía de una forma espantosa.
El niño le estaba ofreciendo el palo y cuando ella se asustó y comenzó a gritar, este la jaló debajo de la cama y la soltó cuando entramos nosotras al cuarto. El miedo se apoderó de mí al escuchar a mi hermana, especialmente porque yo había visto el palo y me había tropezado con él. Mi madre, tranquila y acostumbrada a esas cosas, nos aseguró que no debíamos temer. Nos explicó que aunque eran espíritus perturbados, solo buscaban cariño y que debíamos tenerles consideración, pues su alma estaba en pena. Durante meses estuve aterrorizada, no podía dormir, ya que temía que el niño se me apareciera de la misma manera en que se le apareció a mi hermana. Afortunadamente nunca experimenté una aparición similar, pero a partir de esa vez comencé a creerle a mi mami y ahora que te estoy escribiendo esto, yo sé que ese ente solo estaba de mi lado, defendiéndome, ya que asustó a mi hermana por querer agarrarme a palazos. Ay, amiga, pues algo bien que fuiste defendida, pero qué horror que fue por un chaneque, güey. Cruz. Gracias por compartir tu relato y sigamos. Trabajo por envidia. La historia se centra en 4 personas: Josefa, una de mis primas mayores; Marcelo, hijo de mi prima; Daniel, hermano de Josefa; y Catalina, que es esposa de Daniel. Todos estos nombres los cambié. Como breve contexto, mi tía y mis primos viven todos en el mismo bloque de departamentos. Mi tía en el primer piso, otras primas en el segundo y Daniel con Catalina en el tercero. Por este motivo, Catalina y Josefa, quien vivió con mi tía luego de su divorcio, tenían que verse constantemente porque mi tía cuida a su nieto, el hijo de Catalina. Y nunca pudieron llevarse bien, principalmente porque Catalina es aprovechada y le gustaba sentirse dueña de la casa de mi tía, pero Josefa siempre la enfrentó y le puso un alto a sus actitudes. Ahora, Josefa vive sola y casi todos los fines de semana su hijo mayor Marcelo la va a visitar. Uno de esos fines, le cuenta a mi prima que en la mañana, al abrir las cortinas, él vive con su papá. Pudo ver que Catalina estaba afuera, tomando fotos de la casa y paseándose de un lado para otro. Esto le pareció muy raro a Josefa, porque esa mujer ni siquiera habla con sus hijos, mucho menos con su ex marido. Josefa le preguntó si estaba seguro de lo que había visto, y él le respondió que sí, que apenas la vio la reconoció de inmediato. Esa misma semana Josefa empezó a sentirse muy mal, no podía dormir bien, todo lo que comía le caía mal, se sentía constantemente al borde de ataques de pánico y sus pensamientos se volvían cada vez más oscuros. Ella está en tratamiento psiquiátrico y toma medicamentos para este tipo de situaciones, pero decía que nada le hacía efecto y su psiquiatra le dijo que por el momento no podía volver a cambiarle tan pronto la receta porque podía hacerle mal, así que la pobre no sabía qué hacer. Un día le comentó toda esta situación a una amiga y ella le dijo que quizás alguien le había hecho algún trabajo y que si Josefa quería, ella podía llevarla con una señora de su confianza que sabía mucho sobre estas cosas. Mi prima, sin saber qué más hacer, le dijo que sí. Manejaron hasta un pueblito en el sur y se encontraron con esta señora que se veía bastante mayor. Josefa no alcanzó a decirle nada porque la señora la miró y le dijo: «Estás bien metida en la porquería, niñita. Lo que tienes encima no era para ti, era para hacerle daño a tu hijo, pero como tú eres más débil se te pegó todo». Mi prima quedó helada y le preguntó a la señora si podía hacer algo. La señora respondió que sí y le dio unas velas de distintos colores y unos platos. Le explicó que debía prender cada vela en un día diferente y dejar que éstas se consumieran sobre los platos para después devolvérselos a la señora, y ella así lo hizo. Cuando Josefa volvió con las cosas que la señora le había pedido y al observar la forma de la cera, le dijo a mi prima que la persona que había hecho el trabajo quería ver a mi primo al borde de la desesperación y la locura, pero como le había rebotado a ella, no había salido del todo bien. Luego de eso, la señora le hizo una limpia a Josefa y le puso alrededor de la muñeca una pulsera que le dijo la protegería de que esto volviera a pasarle, pero que aún así debía intentar ser más fuerte de espíritu y carácter, porque si algo le pasaba a la pulsera, todas esas cosas negativas volverían a ella. Durante todo este tiempo, Josefa tenía la sospecha de saber quién era la persona responsable de aquel trabajo, así que le preguntó a la señora si sabía de quién podía tratarse. Vuelvo a repetir que Josefa no le había dicho absolutamente nada a la señora,
y ella respondió que sí, que la persona que hizo el trabajo era una mujer y no había podido entender bien cuál era su nombre, pero que sabía que empezaba con la letra C. Josefa sintió el cuerpo totalmente frío. Ya no había duda de que fue Catalina. Josefa cree que Catalina hizo esto porque un día, hablando con su hermano Daniel, le preguntó si a él le pagaba algo a mi tía por cuidar de su hijo, porque mi tía casi no tenía plata para nada. Daniel, muy extrañado, le contestó que sí, que él le daba 130,000 pesos al mes por cuidar de su hijo. Josefa le dijo que su mamá solo recibía 30,000 pesos. Daniel se quedó en silencio por un momento y dijo que la llamaría después. Cuando volvió a llamar, le dijo que no se volviera a preocupar, que Catalina se estaba quedando con todo el dinero que le correspondía a su mamá, pero que desde ahora él iba a pagar directamente. A Catalina no le debió gustar nada que Josefa le haya revelado el engaño, y por eso decidió vengarse de ella a través de sus hijos. Además, desde mucho tiempo Josefa cree que Catalina tiene trabajado a Daniel, porque no importa qué tan horrenda sea ella como madre y esposa, él no puede separarse de ella, y cuando lo intenta, le dan dolores horrendos de estómago y cae enfermo de inmediato. Yo la he visto solo una vez, y eso me bastó para decirle a mi mamá que tuviese cuidado con ella, que se notaba que era una persona de malas intenciones. Ay, amigas, la brujería. Nunca sale nada bueno de esas cosas y así. Y una duda que me surgió a partir de este relato es: ¿cómo puedes saber si eres una persona con un espíritu fuerte o un espíritu débil? ¿Qué puede hacer uno como persona para no tener un espíritu débil y no ser tan propenso a esas cosas? Si hay alguien por aquí con esos conocimientos, ahí porfa dejen un comentario. Pero bueno, sigamos. El demonio de la Ouija. La cosa es que yo siempre iba de vacaciones a la casa de mi abuela, que queda en una montaña. El viaje hasta su casa duraba alrededor de 2 o 3 horas. Esta vez un amigo mío fue con nosotros. Cuando llegamos a la casa todo estaba normal y pues casi no había nada interesante, así que le pedimos permiso a mi abuela para ir al sótano de su casa, ya que ella antes tenía juegos de mesa y queríamos ver si aún tenía alguno. Mi amigo Lucas y yo fuimos abajo. Estábamos buscando entre algunas cajas para ver qué encontrábamos. Yo estaba buscando en una caja que estaba cerca de la puerta y él en una que estaba hasta el fondo de la habitación. Yo estaba sacando las cosas de la caja cuando él me gritó: «Emmeline, mira lo que encontré aquí». Así que yo fui a donde él estaba. Lo que él tenía en las manos era una ouija y un libro. Yo le dije que dejara eso, porque a mí esas cosas siempre me han dado mala espina. Él me insistió en que jugáramos, y yo cedí porque la verdad no teníamos nada mejor que hacer. Hicimos todo lo que decía el mentado libro, pusimos velas, dibujamos los símbolos que tenía y otro montón de cosas que no recuerdo muy bien. Estábamos jugando y no pasaba nada, así que yo le dije que mejor dejáramos todo y nos fuéramos a dormir. Él aceptó, pero antes de que yo me levantara dijo: «Si hay alguien aquí, que me dé una señal». Yo creí que era absurdo que dijera eso, pero entonces la luz del sótano se apaga, se escucha un crujido como si la bombilla se hubiera roto. Nosotros, al escuchar eso, salimos corriendo del miedo. Cuando salimos del sótano, nos dijimos que no volveríamos a hablar de esto, más que nada porque yo creía que era solo una coincidencia y él pues porque tenía miedo. Al día siguiente todo estuvo normal, el problema llegó en la noche. En ese cuarto dormíamos solo él y yo, cada uno en una cama diferente. La de él estaba cerca de la puerta y la mía al lado suyo, pero más al fondo. Esa noche empezó a llover muy fuerte y estaban cayendo relámpagos. Ambos estábamos muy asustados y yo no sé por qué, pero le dije: «Dame la mano», y él me la pasó. Al día siguiente nos levantamos y cuando nos estábamos poniendo los zapatos me dijo: «Eli, tú me tomaste la mano anoche, ¿verdad?». Yo le respondí que sí. Entonces él me dijo: «Eli, nuestras manos ni siquiera se podían tocar por el espacio entre las camas». Ahí fue cuando me di cuenta que él estaba en lo correcto, que nuestras manos ni siquiera se podían rozar por la distancia. Nos quedamos en silencio hasta que mi madre nos llamó para que subiéramos al auto porque ese día nos íbamos a ir. Todo siguió normal durante ese tiempo y ninguno volvió a hablar del tema. El siguiente año, 2021, ya casi se acababa el año escolar, ya que estábamos en pleno octubre. Él y yo siempre nos íbamos juntos a la escuela. Él era el que pasaba por mí, pero un día no pasó por mí. Se me hizo raro porque él siempre me avisaba cuando no podía ir. Cuando llegué a la escuela y entré a mi salón, ya estaban todos mis compañeros. Solo faltábamos él y yo. El maestro aún no llegaba, así que me fui a mi sitio. Llegó el maestro y todo el día transcurrió normal, pero Lucas no aparecía.
Al mediodía, cuando ya acababan de terminar las clases, me fui a mi casa. Cuando llegué, mi mamá me dijo que fuera a sentarme al sillón, que tenía algo que decirme. Ya estando las dos ahí, me dijo: mira, no sé cómo te vayas a tomar esto porque sé que Lucas es tu mejor amigo, pero si no te lo digo ahora, te dolerá más enterarte por otras personas. Hoy en la mañana, cuando ya te habías ido a la escuela, doña Esperanza, la mamá de Lucas, me llamó y me dijo que lastimosamente Lucas acabó con su vida. Sentí que mi mundo se venía abajo. No podía creer que mi mejor amigo ya no estuviera aquí. Toda esa tarde lloré y al día siguiente no fui a la escuela por ir a su funeral. Después de eso seguí mi vida normal porque no me podía quedar lamentándome. Pasaron 3 años, ya estamos en 2024. Al estar aquí conocí a una chica, ella es una amiga mía y un día no sé qué me dio por contarle todo lo que pasó con Lucas. Ella me dijo: dame tu mano. Yo se la di, ella la empezó a ver y a tocar las líneas en mi mano. Me dijo que hay algo que está obstruyendo la línea de mi vida. Yo no estaba entendiendo nada de eso. Después me dijo que lo que sea que nosotros atrajimos esa noche nos afectó de diferentes maneras y que tenía que buscar ayuda lo antes posible. La verdad, yo no soy alguien que crea mucho en esas cosas, pero después de todo lo que pasó, ya no sé qué pensar. Cabe recalcar que la mamá de mi amiga hace limpias, así que no sé qué opines. Tú, amiga, opino que corras a hacerte esa limpia. Más vale prevenims. Y no manchen, amigas, este relato fue un ejemplo muy fuerte de que no hay que andar jugando con cosas desconocidas porque nunca sabemos qué nos puede pasar. Pero bueno, gracias por compartir tu relato y sigamos. La mujer de la ventana. Todo se remonta hace unos años atrás, más específicamente al 2013. Era una niña y desde siempre me ha costado conciliar el sueño, a tal punto que llegaba la madrugada y yo siempre estaba despierta. Mis padres, que en ese entonces seguían juntos, trabajaban en turnos opuestos, ya que en esa empresa donde ambos trabajaban tenían 2 turnos, mañana y tarde. Mi madre en ese entonces mantenía el turno de la tarde una semana y la próxima en la mañana. Mi papá hacía lo mismo, solo que con turnos opuestos. Así que yo tenía la costumbre de quedarme a esperar a mis padres. Cierto día, ya entrada la noche, mi madre ya estaba en casa, así que supongo que eran como las 12:30 y yo ya me había acostado junto a mi hermana. En mi cuarto siempre se sintió mucho frío y de noche se sentía pesado el ambiente. Nosotras no compartimos cuarto, pero a mí nunca me gustó dormir en el mío, puesto que estaba al lado del baño, y en ese baño de noche se escuchaba como si alguien se estuviera bañando. En toda la casa pasaban cosas raras, de las cuales mi papá y mi mamá ya estaban enterados, pero a nosotras nunca nos dijeron el por qué. Este punto es importante para entender lo que te voy a contar. Como ya era costumbre mía, no podía dormir, así que me dispuse a despertar a mi hermana para que jugáramos con la Play 2 que teníamos. Como era de esperarse, me mandó a dormir, y al yo no poder hacerlo me senté a la cama a jugar con mis ponis. De la nada un intenso frío se presentó. La cama de mi hermana daba a una ventana y por ende a un pasillo para salir al patio, así que la luz de la luna algunas veces se colaba. Recuerdo que era agosto, porque esos ponis me los regaló mi abuela materna unas semanas antes de mi cumpleaños. Un sentimiento me dijo que viera la ventana. Poco a poco me di cuenta cómo todo se oscurecía, se estaba nublando, y conforme eso pasaba, unas ganas de salir al pasillo me invadían, como si me estuvieran hablando. Vivo en Morelos, más específicamente en un pueblo lejano del municipio de Jojutla, en Tehuixtla. La casa en que vivíamos se encontraba a las afueras del pueblo, yendo a Tilsa, un lugar peligroso. Por eso no podíamos salir al patio, ya que era un peligro latente, y eso era lo único que me mantenía dentro, pero esa ventana me mantuvo embobada hasta que se nubló en totalidad. La luz de la luna ya no se veía, entonces me dispuse a dejar a mis ponis y dormir. Antes de que hiciera eso, una luz blanca se comenzó a ver en el pasillo. Volteé a ver ya que pensé que era la luna, pero para mi mala suerte era una mujer con un vestido blanco, una piel grisácea y arrugada, pasando al lado de mí, siendo únicamente separadas por una ventana. La mujer notó mi presencia y volteó hacia mí. Cruzamos miradas y sentí un frío inexplicable. Escalofríos y un olor horrible me inundaron. No podía moverme del miedo que sentía. Ver su rostro arrugado con los ojos sumidos y con una mueca seria. Poco a poco iba levantando su mano y en ese momento recuperé la movilidad. Procedí a hacer lo que cualquier niño haría, taparme con la cobija completamente y cerrar los ojos.
Esa noche no pude dormir. Al siguiente día desperté con demasiada temperatura y por lo mismo no fui a la escuela. Por la mañana, antes de que mi papá y mi mamá se fueran a trabajar, mi mamá tenía 2 trabajos. Les dije lo que vi. Mis papás solo se rieron y me dijeron que era mi imaginación o producto del cansancio. Pero yo sabía lo que vi. Como nadie se podía quedar a cuidarme, me llevaron con una prima que vivía unas casas arriba de la mía. Sin pensarlo se lo conté a mi prima y ella quedó pálida. Resulta que ella no bajaba a mi casa porque también vio a la misma mujer, solo que en la cocina. Nadie le creyó, pero ella siempre juró que fue real. Un tiempo después, ya estando yo más grande, mi papá me dijo que en mi cuarto su madre falleció por culpa de la diabetes y desde ahí la casa no había sido la misma. Mi abuela falleció en agosto de 2007, específicamente 2 semanas antes de mi nacimiento. Algo muy raro es que yo tengo un parecido tan grande a mi abuela de joven, a tal punto de que da miedo. Mi mamá lo terminó de comprobar cuando en una visita a la casa de una tía encontré una foto tamaño infantil de mi abuela de niña y mi mamá pensó que era yo. Tanto es mi parecido que ni siquiera mis padres o familiares distinguían quién era mi abuela y quién era yo cuando ponían su foto al lado de la mía. Ciertamente recuerdo que cuando me enseñaron la foto ni yo me reconocí. Un amigo de mi mamá que era chofer le dijo en una ocasión después de que mi mamá le contara el parecido que cuando un niño viene sin alma, un familiar tiene que fallecer para dársela al niño. A cambio, el bebé tendrá su cara. Pondría fotos, pero como son rostros, no me quiero arriesgar. ¿Tú no me sabías ese dicho de los niños sin alma y así? Ay, amiga, pues qué espanto. Esperemos que no tengas que volver a encontrarte pronto con tu abuela. Gracias por compartir tu relato y sigamos. La última voluntad de mi tío. Quiero decirte que desde hace mucho quiero mandarte historias, pero me daba miedo que alguien de mi familia lo viera. Pero hoy al fin me animé, así que aquí te van. La primera que te escribiré sucedió por ahí del 2009, cuando un tío muy querido falleció. Para ese momento yo tenía casi 2 años, por lo que no recuerdo mucho lo que sucedió, pero mi familia me cuenta todo lo que pasó ese día. Bueno, comienza con que mi tío, que en paz descanse, pidió como última voluntad que no lo enterraran, sino que lo cremaran porque eso era lo que él quería. Pero mi familia no le hizo caso y no cumplieron su última voluntad. Continuó con que el día que estábamos velándolo en la casa donde él vivía, se sentía un ambiente mucho más pesado del usual cuando hay un fallecido en el lugar. Se sentían miradas por todos lados, incluso en los lugares de la casa donde no había nadie. Total, cargaron el ataúd y lo llevaron cantando y rezando hacia el panteón, como se hace usualmente en los ranchos. Ya estando en el panteón continuaron llorando, rezando y cantándole con serenata, ya que era una persona muy querida en mi familia. Para el momento de meter el ataúd en la tierra, este mismo no cabía, así que siguieron quitando y quitando tierra para hacer más espacio. Y mientras los trabajadores hacían eso, mis papás y una tía decidieron llevarnos a un primo y a mí al carro por mientras, a lo que mis papás estaban en los asientos de enfrente y mi tía, mi primo y yo en los de atrás. En eso mi tía le dice a mi papá: ¿quieres otra cerveza? Mi papá dijo: no, gracias, en un rato más. Total que no habían pasado ni 2 minutos y mi tía le dice en tono un poco entre risas: ¿no que no querías más? Y mi papá le dice: yo no he agarrado ninguna. Entonces mi tía levanta la cerveza que estaba cerrada y ven como si se estuviera consumiendo, pero está estando cerrada. Dato, esa marca de cerveza era la que más le gustaba a ese tío. Rato después seguían intentando meter el ataúd en la tierra, pero por alguna extraña razón no cabía. Ya a ese punto se veían los ataúdes de al lado y los de atrás, por tanto que escarbaron, pero al final se logró. Y tú pensarás que ahí termina todo, pero no. A las semanas fue Día de Muertos y en casa de él, que ahora vivía su mamá, tenía un cuadro gigante con su cara para recordarlo. Ese día íbamos muchos disfrazados. Entonces la tía que ya mencioné antes me tenía cargada y mi mamá le dijo: tómense una foto cerca del cuadro. Ella aceptó. He de decir que la tecnología de cámaras en ese tiempo no era la mejor, pero la que estaban usando tenía un reconocimiento facial de sonrisas, el cual la sonrisa tenía que ser notoria para que tomara la foto. Ya con esto, al enfocar los rostros, salía el de él también, el cual en su retrato no estaba sonriendo. Mi mamá y otra persona que estaba al lado de ella se quedaron extrañados y asustados viendo la foto, ya que en esta él salía sonriendo.
cosa que era literalmente imposible. Ese día también en el altar que le pusieron había varias botellas de tequila, cervezas y otras comidas que eran sus favoritas, las cuales estaban consumiéndose lentamente en el mismo altar. Muchas personas de las que estaban ahí pudieron presenciar eso y se asustaron bastante. Ya para terminar, también años después, durante el día que falleció, siempre suceden cosas extrañas relacionadas con él, pero dos de las que las marcaron fueron una en 2021, cuando mientras estaba en videollamada con una amiga, me preguntó si la foto que tenía con él atrás de mí era de esas con movimiento y yo le dije que no, y me dijo, no es por asustarte, pero pareciera como si se hubiera movido. Pestañeó y movió la cabeza. No le creí, pero me dio bastante miedo. Y la otra el año siguiente, cuando estaba en casa de mi abuela, ella estaba tomándose una coca y dice, esta coca va a tu salud, y el nombre de mi tío. Y cuando la suelta para dejarla en la mesa, la tapa de la coca que estaba al lado salió disparada y pega en una cruz, la cual estaba al lado de una foto de él. Ay, amiga, ¿y por qué no quisieron cumplirle su voluntad? Yo la verdad siento que eso es algo muy importante, cumplir la última voluntad de la gente que deja este plano y así. Güey, yo lo único que sé es que para cuando me toque dejar este plano, que esperemos que no sea pronto, quiero que pongan la de cuando muere una dama de Jenny Rivera. Mega. Gracias por tu relato y sigamos. Lo que sigue a mi roomie. Esta historia comienza a mediados de mi sexto semestre de la carrera, en la cual yo vivía con un amigo en un departamento nuevo cerca de la uni. Como un breve contexto, mi roomie siempre ha tenido sueños raros con personas que lo ahogan en sus sueños, no lo dejan dormir y nunca siente que está completamente solo, como esa sensación de que te observan o que sientes que hay alguien más. Bueno, así se sentía él. En ese tiempo mi roomie fue privado de la libertad por casi 10 días por manejar ebrio. Yo me tuve que quedar todo ese tiempo solo en el departamento y normal, no soy miedoso y amo estar solo, pero esa tranquilidad se me fue cuando todo lo que me comentaba mi roomie que vivía lo comencé a experimentar yo. Durante todos esos días no podía dormir, o cuando dormía siempre me levantaba a las 3 de la mañana sin falta. Yo, para creer que era coincidencia, me levantaba normal e iba al baño y tomaba agua, como para sentir que no sucedía nada extraño, hasta que un día tuve una pesadilla, la cual sentí muy real. Mi cuarto tenía un balcón. En mi sueño yo estaba acostado en mi cama durmiendo, hasta que me levanté por golpes en la ventana y en la puerta del balcón. Yo me sobresalté y abrí la puerta de mi cuarto para poder salir. Miré hacia las ventanas y comencé a ver una sombra a través de la cortina que iba de derecha a izquierda, una y otra vez. Me llené de valor y fui a abrir la puerta del balcón para ver quién era, y cuando la abrí pasó una última vez hacia la derecha. Luego salió corriendo un niño desde el balcón hasta más allá de donde yo estaba en la puerta de entrada del cuarto. Te juro que parecía escena de terror de la noche del demonio, y ahí desperté. Eran exactamente las 3 a.m. Me comencé a sentir bastante ansioso, pero no pensé mucho en eso porque si no, la tranquilidad se me iría. Y así lo hice, hasta que mi roomie volvió. ¿Y qué crees? La primera noche que él ya estuvo ahí, ya pude dormir normal y tranquilo, y él ya no podía dormir y sintió los mismos problemas. Lo más creepy y lo último que tuve que vivir así fue que teníamos clases a las 7 a.m. Entonces tipo 6:50 salíamos del depa rumbo a la uni. En ese tiempo yo me peleé con mis amigas que vivían cerca de mí. Coincidimos en la calle. Yo le dije a mi roomie que cruzáramos, que no las quería saludar por compromiso. Lo hicimos y pasamos justo por el hospital de la uni e íbamos mirando hacia enfrente, hasta que sin mentir, alguien nos gritó desde la parte de atrás. Yo pensé que era mi amiga con la que estaba peleado, pero no había nadie. Él y yo nos miramos como asustados y salimos corriendo. Al llegar a la uni solo nos miramos y dijimos, ¿lo escuchaste también? Ambos asentimos y solo caminamos en silencio. Creo que todo esto comenzó a pasar porque desde que nos conocemos, una chica le hizo brujería a mi amigo porque él no quería estar ya con ella y ella lo trabajó. Lo sé porque ella le envió fotos de lo que le estaba haciendo. Eso pasó en el 2021 inicios y sí creo que le afectó porque él tenía mucha mala suerte o le pasaban cosas como robos seguidos, perdía dinero, etcétera. Después de ese semestre dejamos de vivir juntos porque él se cambió de campus y me dejaron de pasar todas estas cosas. Siento que la razón por la que no me afectó tanto es que creo que no demostré miedo y tuve que actuar normal, o eso quiero creer. Ay, amigas, qué feo ser el amigo que trae algo cargando y después estarle pegando de que tus demonios o así otras personas.
Pero bueno, lo bueno que ya no vives con él, amiga. Gracias por tu relato y sigamos. La estatua del Niño Jesús. Esto me pasó cuando tenía aproximadamente 10 años. Para darte contexto, yo toda mi vida estuve en una misma institución. El colegio antes funcionaba como un convento para mujeres y por lo tanto había una capilla, que es como una iglesia pero más pequeña. La capilla la usaban para hacer las primeras comuniones de las estudiantes y muchos padres de familia optaban por hacer las primeras comuniones de sus hijas aquí, ya que salía mucho más barato debido a que no había que pagar por la ceremonia ni por la catequesis. Mis papás me inscribieron para hacer mi primera comunión en el colegio. Por lo tanto, yo me tenía que quedar después de clases allí para hacer la catequesis. A lo largo de esta, tuve 3 sueños sobre mi colegio que me asustaron mucho. Aquí te cuento cada uno. Sueño 1. Yo me encontraba fuera de mi colegio. Era de noche y no habían otros estudiantes conmigo. Recuerdo que yo quería entrar al colegio y golpeaba la puerta, pero nadie me abría. En eso aparecieron 4 niños y me dijeron que entráramos todos juntos, que ellos estudiaban ahí de noche y que me iban a ayudar a entrar. Me pareció extraño, pues mi colegio es solo de mujeres, pero igualmente lo seguí, y cuando ellos golpearon la puerta, esta vez sí nos abrieron. Ya dentro del colegio me dijeron que fuéramos a las cocinas porque había muchos trastes sucios y teníamos que ayudar a las monjas a limpiar. Yo me volví a extrañar, pues en el colegio ya no había monjas hace mucho tiempo y las cocinas tampoco funcionaban. Fuimos a estas y los 4 niños y yo nos pusimos a lavar trastes. En eso empezó a llover muy intenso, seguido caían rayos y sonaban truenos bastante estruendosos. Yo me empecé a asustar y le dije a los niños que nos fuéramos, pero cuando miré a mi alrededor ellos ya no estaban. Entré en pánico y corrí hacia la puerta de la cocina, pero la puerta se cerró con fuerza, al tiempo que sonaba otro trueno. Yo intenté tomar la perilla de la puerta para abrirla, de la cual ahora colgaba una cadenita de oro con un mazo de púas, pero no pude girar la perilla. Asustada, miré alrededor de la cocina y en la esquina del techo vi una estatua de la Virgen María. Me le quedé mirando y en ese momento cayó un rayo que le iluminó la cara, mostrándome que tenía una sonrisa macabra. En ese momento desperté de la impresión que me dio ver su cara toda deforme. Sueño 2. En este sueño yo me encontraba en una habitación completamente blanca. No había sonidos ni otras personas. Estaba totalmente sola. Yo caminaba y caminaba, pero sentía que no avanzaba nada. De un momento a otro, mientras caminaba, pude ver una estatua del Niño Jesús a lo lejos. Yo seguí caminando hasta que la estatua quedó frente a mí. La estatua era la típica del Niño Jesús, con una toga rosa y levantando sus manos. Esta estatua estaba en una especie de altar y por lo tanto quedaba más alta que yo y la observaba mirando hacia arriba. Me quedé mirando la cara de la estatua por unos minutos y vi que una sonrisa empezaba a formarse en su cara. La sonrisa era bonita e inocente, pero en menos de un segundo el Niño Jesús frunció el ceño muy enojado. La boca se le deformó y volteó su cabeza hacia abajo para mirarme fijamente. Yo me asusté y quise correr, pero antes de poder hacerlo, la estatua me tomó del cuello y empezó a ahorcarme. La estatua del Niño Jesús me ahorcaba mientras sonreía de manera horrible, una sonrisa que no puedo describir. Yo en el sueño podía escuchar mis propias arcadas y podía sentir que me estaba faltando el aire. El sueño acabó conmigo desmayándome debido a la falta de aire y en ese momento desperté y me puse a llorar muy asustada. Yo estaba llorando tan desconsolada que desperté a mi hermana y aunque ella me preguntaba qué pasaba, yo no podía tan siquiera hablar. Mi hermana me metió a la cama de ella y se durmió conmigo. Yo no pude conciliar el sueño hasta 1 hora después. ¡Ay! Sueño 3. Esta historia es la más ambigua, pues no recuerdo si era realmente un sueño o si me pasó al estar despierta. Recuerdo que por alguna razón tuve que ir al patio de mi casa por la noche para buscar algo que me pidió mi mamá o mi papá. Cuando fui al patio vi una silueta negra que yo reconocí como la Virgen María. No me sentí asustada y simplemente me quedé mirándola por unos pocos segundos. La silueta se acercó a mí y entonces pude ver que sus ojos eran totalmente rojos. Ahí sí me asusté y salí corriendo del patio hacia mi casa mientras llamaba a mi mamá. Recuerdo que les expliqué que había visto algo en el patio y mi papá se enojó conmigo. Me dijo que esas cosas no existían, que dejara de inventar y que me quitaría mi MP3 por una semana por andar de mentirosa. Yo me fui llorando a mi habitación y me acosté en mi cama muy triste. Unos 10 minutos después, mi mamá vino a mi cama y me dijo que ella sí me creía y que ella también había visto cosas extrañas cuando era pequeña. Me pidió que no le dijera más esas cosas a mi papá y que solo se las dijera a ella.
Me abrazó y yo me sentí más calmada y ya dejé de llorar. Yo no volví a soñar con la Virgen ni con el niño Jesús después de este último acontecimiento, pero igual me seguía sintiendo asustada, por lo cual se me ocurrió preguntarle a mi profesora de catequesis ¿por qué estaría teniendo todos esos sueños? La maestra escuchó todas mis historias y me creyó. Ella me explicó que las cosas que yo había visto no eran la Virgen ni el niño Jesús, y que en realidad eran demonios que se disfrazaron de ellos para engañarme. Le pregunté que por qué hacían eso, y me respondió que ellos no querían que yo hiciera mi primera comunión, y que por eso buscaban asustarme. De igual manera hice mi primera comunión, y ya nada raro volvió a pasar, o eso creía yo. Esta historia tiene una nueva parte y pasó recientemente. Se supone que yo iba a mandar esta historia sobre mis 3 sueños para las historias de Ultratumbísima del mes pasado, pero dejé el correo escrito nada más hasta la mitad, porque recordar estas historias me estaban poniendo nerviosa. Esa misma noche cuando me fui a dormir, me pasó eso de cuando sueñas muchas cosas en una sola noche. Aunque no recuerdo bien todos los sueños que tuve, recuerdo uno en el que estaba en una casa abandonada y que por más que yo caminara no encontraba la salida. Recuerdo perfectamente que en un momento llega un pasillo y al final de ese pasillo vi un señor con una túnica negra y la cara como podrida. Ese señor me miraba fijamente y tenía exactamente la misma sonrisa deforme y horrible que yo había visto en las estatuas de la Virgen y del Niño Jesús hace tantos años. Me desperté asustada y lo primero que hice fue escribirle a mi novio para decirle que había tenido muchas pesadillas. En los mensajes a mi novio le digo que tuve muchos sueños diferentes, pero que en todos esos sueños se me había aparecido un señor en túnica que me sonreía. Honestamente ya no recuerdo ninguno de esos sueños aparte del de la casa abandonada. Termino esta historia diciéndote que yo tenía un amuleto de protección que mi novio me había regalado y que después de esa noche de sueños terroríficos el amuleto amaneció roto. Cabe recalcar que yo cuidaba muy bien de este, no tenía ni una sola grieta hasta esa noche y siempre lo llevaba colgado del cuello, por lo cual tampoco se había caído. Consultamos con una persona cercana a mi novio que sabía del tema y ella dijo que el amuleto había cumplido su labor y me había protegido de alguna mala energía. Espero que ahora que por fin terminé de escribir la historia, este señor no aproveche para volver a aparecerse. Tú, una amiga, pues ni lo llames ni lo menciones. Entre más lo mencionas, más atento va a estar ahí para seguirte perturbando tu vida y así. Ay, amiga, qué miedo lo del niño Jesús con la cara demoníaca y... Ay, no. Zafo cero, cruz, cruz. Afuera malas energías. Gracias por estos relatos y sigamos. El último juego. Esta historia sucedió en mi colegio en Venezuela. Las jornadas eran de 7 a.m. a 12 p.m., pero a veces te permitían quedarte hasta las 4 de la tarde, donde te ofrecían almuerzo y tu profesora te ayudaba con la tarea. Algunas docentes por flojera o por querer ir a chismear con las otras profesoras te decían que hicieras un dibujo o que podías salir a jugar. Bueno, esta historia ocurrió un día en la tarde. La profesora nos dejó salir a jugar y algunos chicos decidieron ir a un baño que estaba en construcción en ese momento para jugar Charlie Charlie. Estos chicos jugaron allí porque decían que en ese lugar se aparecía una niña y creían que era más probable que le respondiera algún ente. Los 3 chicos interrumpieron el juego por un momento, ya que después de gritar porque el tablero le respondió, la subdirectora se acercó y les quitó el tablero alegando que eran cosas satánicas. No satisfechos con el tiempo que habían jugado, decidieron continuar, así que fueron al salón en busca de otra hoja y otros lápices. Mientras buscaban, nos contaron a todos lo que había sucedido. Algunos se asustaron y otros quisieron jugar. Entre los que deseaban participar estaban mis 2 mejores amigos, quienes a diferencia de mí eran mucho más atrevidos. Intenté convencerlos de que no jugaran, ya que siempre me han interesado los videos sobre fenómenos paranormales, y sabía que con esas cosas hay que tener mucho cuidado y respeto. Sin embargo, no logré persuadirlos, así que decidí acompañarlos para intentar cuidarlos de alguna manera. Los chicos que iniciaron el juego optaron por hacerlo en un pequeño cuarto debajo del escenario del colegio, donde decían que también se podían ver muchas cosas como espíritus. Más de la mitad del salón fue a ver cómo jugaban, mientras que el resto participaba. Cuando comenzaron a jugar, todos hacían preguntas absurdas. Uno de mis mejores amigos, a quien llamaremos Max, decidió preguntar si dejaría de vivir pronto. Todos nos quedamos extrañados, ya que lo estaba preguntando muy serio, a diferencia de los demás, quienes hacían preguntas de forma graciosa y riéndose. El tablero se movió y respondió que sí.
Todos nos quedamos callados y serios al igual que él. Luego, Max le preguntó al tablero si eso pasaría este mismo año y el tablero respondió que sí. Nos quedamos mucho más serios y callados y él tomó de mi mano con los ojos llorosos. Después de eso, comenzó a preguntar por algunas fechas. A las primeras respondió que no, pero a la quinta dijo que sí. Esa fecha era el 13 de septiembre. Nadie entendía por qué preguntaba esas cosas. Justo después de eso, escuchamos a nuestra profesora llamándonos ya que era hora de irnos. Los días pasaron con normalidad hasta que un día mi amigo dejó de ir al colegio. Al principio nadie se preocupó, ya que pensaban que tal vez solo estaba enfermo. Ya había faltado algunas veces a clases por gripes y fiebres. Sin embargo, la preocupación creció cuando pasaron 2 meses y él seguía sin asistir. No sabíamos nada de él. Esta pequeña inquietud se intensificó cuando la profesora nos pidió escribirle cartas para decirle cuánto lo extrañábamos. Nos comentó que se iba de vacaciones y por eso las cartas. Pasaron otros 2 meses y él seguía sin aparecer hasta que llegó el 13 de septiembre. Para entonces, ya todos habíamos olvidado lo sucedido aquel día en que jugamos Charlie Charlie. En mi colegio, todos los días al llegar cantábamos el himno nacional frente al escenario donde habíamos jugado. En esos momentos siempre daban información y felicitaban a quienes cumplían años o habían ganado alguna competencia. Todos estábamos tranquilos escuchando la información hasta que el profesor anunció que debíamos hacer un minuto de silencio en conmemoración de alguien. Una vez transcurrido este minuto, todo el colegio se mostró extrañado hasta que el profesor reveló que el homenaje era para Max. Algunos compañeros quedaron en shock, mientras que otros se derrumbaron en llanto. Yo experimentaba una mezcla de ambas emociones. Lloraba porque era mi mejor amigo y estaba en estado de shock, ya que esa era la fecha que había indicado el tablero en la que supuestamente iba a dejar de vivir. Cuando llegamos al salón después de cantar el himno nacional, la profesora nos contó que él siempre había tenido cáncer, pero solo los docentes lo sabían. Se había enterado unos días antes del suceso y a medida que pasaron los meses, su salud empeoró rápidamente hasta que falleció. Después de esto, ninguno de nosotros volvió a jugar ese juego ni se acercó al cuarto debajo del escenario. Ay, amiga, qué fuerte. Otra historia bastante agüitada, pero que igual nos deja la gran lección de no andar con mamadas jugando a cosas que ni sabemos qué pedo, ¿verdad? Pero bueno, gracias por compartir tu relato y sigamos. Un hombre de traje. Desde que tengo memoria, poseo el don de ver entes y predecir eventos. Personalmente no quiero creer mucho en este don, pero la verdad, hay cosas que no tienen explicación y han llegado a asustar a mis familiares. Todos se han acostumbrado y hasta me hacen consultas como si fuera una medium, lo cual no soy y no quiero ser. Pero bueno, en esta ocasión decidí contarte sobre la casa de mi abuela. La casa en cuestión es un patrimonio de mi familia materna. Esta ha pasado por al menos 4 generaciones, con sus respectivas disputas legales entre hermanos y demás. Es una casa gigante y vieja con muchos daños y problemas. Lo interesante de la casa para mí son las vibras pesadas que puedes sentir al entrar y la cantidad de eventos desafortunados que han ocurrido ahí. Por ejemplo, en 2 habitaciones han fallecido varios miembros de la familia después de largas enfermedades. Además, sus paredes han presenciado un montón de abusos y cosas turbias. La anécdota que te quiero contar es cuando se hizo una gran reunión familiar por el cumpleaños número 80 de mi abuela. Todas mis tías y primos llegaron a visitar a Barranquilla, incluyéndome, pues mi familia para ese entonces vivía en Bogotá. Éramos un montón de gente, pero mi abuela no quería que nadie se quedara en hoteles. Ella quería tener a todas sus hijas y nietos bajo el mismo techo, por lo cual todos nos acomodamos en las habitaciones disponibles. Por cosas de la vida, a mí me mandaron a dormir junto a mi abuela en la habitación principal. Era una cama doble, la cual estaba rodeada de muchas cajas, ropa y cuadros. El cuadro más grande, con fotos recortadas de todos sus nietos, estaba colgado encima de la cama. Por último, uno de los closets tenía un espejo grandísimo que justo reflejaba la cama en donde dormíamos. Yo detesto los espejos, pues he visto demasiadas cosas a través de ellos. Le pedí el favor a mi abuela de cubrirlo con una toalla, pero ella se negó. En medio de la noche desperté de la nada. Al subir la mirada, me encuentro cara a cara con un hombre alto, vestido de traje y tez muy pálida. Al ser medio ciega, me las arreglé para ponerme mis gafas y comprobar que no estaba alucinando.
El hombre estaba ahí, de pie, en un rincón de la habitación, mirándonos con toda la paciencia del mundo. Este se reflejaba en el espejo, por lo cual supe que no estaba dormida en lo absoluto. Por un rato nos quedamos en silencio mirándonos fijamente, mientras mi abuela dormía con calma. Yo no grité ni desperté a mi abuela, solo me quedé pensando en qué hacer. No quería formar un escándalo, y mucho menos asustar a todos en la casa. No sentí miedo, pero tampoco estaba tranquila. Algo me decía que el hombre tenía asuntos pendientes y no eran conmigo. Por eso, en un impulso de valentía, le pregunté en un susurro: ¿qué quieres? ¿Qué necesitas? En menos de un segundo, escuché un fuerte grito y sentí pedazos de vidrio a mi lado. Por instinto me levanté de la cama y prendí la luz de la habitación. Ni me fijé en el hombre de traje, solo podía observar a mi abuela cubierta de fragmentos de vidrio y las diversas fotos de mis primos y hermanos en el suelo. Al parecer el cuadro que estaba colgado encima de la cama se había soltado de la nada y justo le había caído encima a mi abuela en la cabeza. Si bien no estaba herida, mi abuela se encontraba aturdida y gritando por el susto. Traté de tranquilizarla y le decía que no se moviera ya que se podía cortar. Con temblores en las manos, ayudé a mi abuela a recoger los fragmentos más pesados de vidrio. En ese momento recordé al hombre de traje, pero al voltear a mirar hacia su posición previa, ya no había nada. Al rato, mi mamá y mis tías llegaron todas asustadas preguntando por lo ocurrido. Yo solo comenté que el cuadro se había caído. Sin embargo, recuerdo muy bien la cara de mi mamá. Ella ya me conocía y creo que en el fondo sabía que había más en la historia, pero no dijo nada en el momento. Entre todas ayudamos a recoger las fotos y limpiar la habitación de mi abuela. Nadie durmió más después de eso. Al día siguiente mi mamá me cuestionó y le conté la verdad. Ella se quedó en silencio cuando le describí al hombre del traje y me pidió que no le dijera a nadie lo que había visto. No obstante, en la tarde mi abuela me preguntó también. En lo personal no soy buena para mentir. Como dice mi mamá, mi cara lo dice todo. Por ello decidí que lo más sano era ser honesta. Por tanto le conté todo lo que vi. Para sorpresa de nadie, mi abuela hizo la misma expresión severa de mi mamá y se quedó en silencio como pensativa por un buen rato. Después me comentó que si quería podía dormir con mi hermano en la otra habitación. En definitiva, mi abuela no me dijo nada sobre lo sucedido aquella noche y yo no insistí. Como te comenté, desde que vi a aquel hombre, algo en mi interior me decía que el problema no era conmigo. Hasta el día de hoy no sé quién era o qué quería, pero tengo la ligera sospecha que aquella persona no fue un desconocido para la familia. Tú... Ay, amiga, siento que yo no hubiera podido con la curiosidad, porque si dices que tanto tu mamá y tu abuela reaccionaron así de que con una cara mega de susto cuando se los describiste, siento que yo hubiera estado de que mega haciéndoles así para que me dijeran de que de quién se trataba o qué. Pero bueno, esperemos no tengas que verlo pronto de nuevo, ¿verdad? Gracias por tu relato y sigamos. Escuché al diablo. Soy del norte de Chile y cuando tenía 8 años viví una experiencia que todavía recuerdo muy bien. En ese tiempo vivía cerca de la playa, pero mi abuelo tenía una casa en Tranquilla, un pueblo perdido en los faldones de la cordillera de los Andes. Ese invierno me mandaron todo agosto para allá porque estábamos de vacaciones en el colegio y mi mamá pensó que sería buena idea que pasara tiempo con mi tío, que ahora vivía en la casa de mi abuelo y sus hijas, mis primas que eran 2 años menores que yo. Tranquilla era completamente diferente a lo que estaba acostumbrada. Imagínate el frío, la nieve, el viento helado y la sensación de estar en un lugar tan apartado. La casa de mi abuelo estaba sola en medio de la ladera de una montaña, rodeada de un paisaje vasto y silencioso. Una noche hacía muchísimo frío y se hizo de noche muy temprano, así que nos fuimos a la cama bien abrigados, pero yo no podía dormir, así que me quedé pensando en las cosas que había hecho durante el día. Todo estaba muy tranquilo, hasta que de repente escuché algo extraño. Desde la ventana me llegaron unos sonidos raros, como si estuvieran arrastrando cadenas lentamente. Al principio lo intenté ignorar, pensé que sería el viento o algún animal, pero luego a lo lejos empecé a escuchar la voz de un hombre a caballo que cantaba mientras tocaba la guitarra. La verdad es que no entendí lo que cantaba, pero todo se sentía muy extraño. Me quedé quieta en la cama, escuchando, hasta que al final el sueño me venció y me dormí. A la mañana siguiente, cuando desperté, vi que todo estaba cubierto de nieve.
Le conté a mi tío lo que había escuchado la noche anterior y él me dijo algo que me dejó pensando. Me dijo que lo que había escuchado era el diablo, que a veces pasa por esos lugares tan perdidos, buscando almas o niños que no se duermen temprano. Aunque no le creí mucho en ese momento, pensé que tal vez los ruidos fueron de un perro arrastrando una cadena y que el hombre a caballo era solo un campesino borracho, pero con el tiempo esa duda se quedó en mi cabeza. Años después, cuando ya era adolescente, ocurrió algo que me hizo recordar esa noche en Tranquilla. Mi abuelo falleció y durante el velorio, mientras la familia se reunía en la casa, nuestra nana, que había estado con nosotros por mucho tiempo, me contó algo que me dejó helada. Según ella, había un viejo rumor sobre mi abuelo. Decían que él había hecho un pacto con el diablo para que la familia fuera próspera y unida. Mi abuelo, que había sido enviado desde la metrópoli a hacer patria en Tranquilla con mi abuela, logró amasar una gran fortuna en ese pueblo, pero había una condición en el pacto. Al dejar de vivir, ese acuerdo se rompería y la fortuna y la armonía que habíamos disfrutado se desmoronarían. Mi abuelo, siendo astuto, regresó a la metrópoli para disfrutar de su riqueza. No se quedó en Tranquilla, tal vez porque sabía que el diablo lo buscaría. Aunque el diablo es el diablo, mi abuelo también tenía lo suyo, y mientras vivió, logró esquivarlo hasta tener 104 años. Pero lo extraño es que unos meses después de su muerte, empezaron a pasar cosas raras en la familia, disputas por herencias, problemas entre hermanos. Todo se fue complicando de una manera que nadie se esperaba. Aunque soy bastante escéptica y tiendo a pensar que el dinero siempre tiene una manera de enredar las cosas, no puedo evitar recordar lo que me dijo la nana y preguntarme si realmente hubo algo más detrás de todo eso. Uy, amigas, de tratos con el diablo ni se habla, ni lo piensen. Aunque tuvieran un sueño, amigas, donde se les presenta esa oportunidad de hacer un trato con él, zafo cero, no lo hagan, porque si no, se van a arrepentir toda su vida y después de ella. Pero bueno. Cuando tenía 6 años, hubo crisis económica en mi familia y tuvimos que mudarnos de Chihuahua, capital, a Ciudad Juárez para ver si mis padres podían conseguir un mejor empleo allá. Estando en Juárez, vivíamos en una vecindad mis padres, mi tío, mi hermana y yo. Una tía de esa ciudad nos invitó a vivir a su casa, ya que ahí solo vivían su hija y ella, y había bastante espacio en su casa. Duramos ahí como un año. Sucedían cosas raras en esa casa y la gente decía que mi tía era una bruja. Llegamos a vivir casos de doppelganger. En ocasiones vi a mi tío pasar por la ventana y segundos después mi tío salía del baño. También mi tía me decía que me veía en las mañanas jugando y yo en las mañanas estaba en la escuela. Esa cosa se hacía pasar por muchos miembros de la familia, pero lo más común era mi tío y yo. Por alguna razón todos sabíamos que pasaban esas cosas, pero nadie le daba importancia. Mis papás tenían problemas en su relación en esa época, peleaban horrible, así que ya se veía venir que se separarían, pero la gota que derramó el vaso fue un día en el que yo en esa mañana encontré un muñeco Elmo. Era de plástico, me lo encontré en el patio. Mi tía me comentó que era una de mis primas que lo había dejado ahí porque le daba miedo y no lo quería en su casa. Yo solo pensé que era bonito y que no lo iba a desperdiciar. Lo revisé y me percaté que tenía para ponerle pilas. Lo abrí, pero tenía todo oxidado en esta parte, así que ya no intenté hacerlo funcionar porque era obvio que no serviría. Toda la tarde jugué con él y lo dejé en una de las ventanas. Esa misma tarde mis papás pelearon horrible, casi a los golpes, y mi madre decidió que nos íbamos a devolver a nuestra ciudad, que un tío pasaría por nosotros al día siguiente. Solo tendríamos que quedarnos esa noche. Ese día hicimos nuestras maletas para esperar al día siguiente e irnos. Nos acostamos a dormir toda la familia y en eso empezó a escucharse una voz chillona en la ventana. Era la voz del Elmo en otro idioma, pero era ese tono chillón que todos reconocemos. Me morí de miedo. Yo sabía que no había forma que funcionara ese muñeco sin pilas y oxidado. Fue la peor noche de mi vida. Cada cierto tiempo hablaba, a todos les dio miedo pero nadie salió a ver. Al siguiente día toda la familia lo vio, sin pilas y oxidado, y ahí sí a todos se les bajó el azúcar. Yo no dije nada la noche anterior porque tenía miedo que me regañaran por andar de metiche jugando con las cosas que me encontraba en la casa. Eso pasó y nos fuimos de nuevo a nuestra ciudad. Esa casa tenía las vibras más horribles que he experimentado en toda mi vida y ahora mis recuerdos parecen de una película de terror. Amigas, y seguimos con los muñecos de Elmo, que yo ya les
Creo que apenas fue en el pasado, ¿no? Que les conté que a mí siempre me han dado miedo los muñecos de Elmo. Cruz, amiga. Si tienen algún muñeco de Elmo ustedes ahorita en su cuarto, les recomendaría sacarlo de su habitación antes de dormir. Sigamos. La niña del patito. Para introducirte a este conjunto de historias, un poco de contexto. Yo soy de un pueblo de Jalisco que apoyan a Catic, tierra de brujas, donde existen muchas leyendas, cuentos y relatos acerca de las mismas. Incluso de toda la vida, se dice que la barranca es donde más habitaron en el pasado. La primera historia comienza cuando mis abuelos recién empezaron a tener hijos. Tanto mi abuela como mi abuelo querían tener hijos varones, pero para su mala suerte, los primeros 3 fueron mujeres, la mayor y 2 más pequeñas, que una tuvo fallecimiento de cuna y otra también falleció pequeña a causa de temperatura porque el hospital quedaba muy lejos y mis abuelos nunca tuvieron el recurso. Mi abuela me contó que antes el pueblo tenía unas pocas casas, así como se ven en las películas, y que todos los terrenos no tenían dueño, y en beneficio de quienes habitaban el pueblo, sembraban lo que estuviera a su alrededor. Mi abuelo trabajaba yendo a ayudarles a sus hermanos, parientes o simples amigos, ya que a él se le da bien eso, mientras mi abuela se quedaba en casa a cuidar a su hija. Después, en menos del año, mi abuela se embarazó por 4ª vez y esta vez sí fue un varón. Cuenta que antes de tenerlo, una señora, una viejita que apenas podía caminar, tocó su casa pidiéndole comida a mi abuela, a lo cual por su situación solo le pudo ofrecer un taco de sal. La viejita se quedó mirando buen rato a mi abuelita. Ella no podía cerrar la puerta porque se considera de mala educación hacerle eso a un mayor. Se sentía muy incómoda porque la viejita solo se le quedaba viendo mucho a su barriga, y al terminar de comer su taco, con una voz muy profunda que mi abuela resalta que le dio miedo escuchar, la señora le dijo: «En el vientre traes a un niño que me servirá mucho». Mi abuela no supo qué responder, solo le preguntó que si no quería otro taco, a lo que la viejita directamente le dijo: «Quiero a tu hijo». Mi abuela amablemente le preguntó que si ella no estaba casada o que si tenía problemas para tener hijos, pero la viejita solo le dijo: «Voy a volver por él». Mi abuela relata que se asustó tanto que le cerró la puerta en la cara y se fue a encerrar al cuarto más profundo de la casa con su hija Julia, la cual tenía casi 4 años. Prendió una vela y comenzó a rezar, ya que desde entonces se rumoreaba que si una bruja quería a tu hijo, había mucha probabilidad de que según el niño saliera malito de alguna enfermedad o cosas así. Justo ese día al amanecer, mi abuela dio a luz a mi tío, al cual llamaremos Pablito. Mi abuela, quien al inicio estaba asustada por lo que aquella vieja le había dicho, al poco tiempo se le pasó al ver que Pablito nació bien y no se le había puesto enfermo. Una noche mi abuelo se quedó trabajando hasta la madrugada. Mi abuela estaba encerrada con Julia y su bebé de apenas 2 meses en el cuarto al fondo de la casa. Esa noche en específico comenzó a llover y sin celular ni nada para comunicarse con mi abuelo, mi abuelita pasaba la noche en vela esperándolo, hasta que comenzó a sentir una presencia rara, no sé. Ella lo describe como si sintiera que alguien la estaba viendo. Pensó que tal vez era mi abuelito que estaba entrando a la casa con cuidado para no despertarlos, ya que en ese tipo de situaciones solía hacerlo. Mi abuela, creyendo que era mi abuelo, abrió lentamente la puerta de su cuarto para evitar que el agua se metiera, y entre la lluvia logró ver a algo parado sobre la pared de la casa, quien venía directamente hacia donde ella estaba. De inmediato prendió una vela, cerró la puerta con candado y puso un caminito de sal en la puerta para evitar que la cosa pudiera entrar. Empezó a rezar mientras no paraba de llorar, pidiéndole a Dios que eso no se llevara a su hijo, porque de una manera u otra ella sabía que para eso estaba ahí. Julia se despertó y empezó a decirle a mi abuela que no llorara, que papá ya iba a volver. Mi abuela dice que casi al instante, arriba en el techo, se escucharon una especie de rasguños. Justo Pablito se despertó y empezó a llorar. En medio de la desesperación mi abuela comienza a gritar: «Llévame a mí, déjame a mis hijos en paz». Abrazó a sus hijos y se arrinconó en una esquina con la mirada fija en la puerta mientras rezaba y gritaba que se fuera, que no le iba a dar a sus hijos, y así fue. Después de un rato dejó de llover y mi abuelo no volvió hasta el amanecer. Después, mi abuelo heredó un tejabán de ladrillo que quedaba enfrente de su casa, así que se convirtió en el negocio familiar. Mi abuela se volvió a embarazar de una de mis tías. Juntos comenzaron a construir mejor la casa, levantaron las bardas y expandieron la casa. En el tejabán empezó a trabajar una señora, que mi abuela resalta que de alguna forma se la hacía conocida. Cuando nació su 5ª hija,
Julia ya tenía 7 años y ella soñaba con hacer su primera comunión. Era literal su sueño y anhelo más grande. La mujer que antes mencioné se había hecho muy amiga de Julia. Cuando la niña cumplió los 8, la señora ya se había ganado la confianza de mi abuela, por lo que a veces ella se iba a su casa a hacer la comida y a hacer el quehacer de su casa y dejaba a los niños en el tejabán. Un día en específico, mi abuela se levantó medio asustada, con un presentimiento raro, así que procuró no descuidar mucho a sus hijos, pero en la tardecita fue con los más pequeños a ordeñar una vaca y cuando regresaron Julia no estaba, ni aquella señora que trabajaba en el tejabán. Mi abuela y mi abuelo empezaron a buscarla por mar y tierra hasta que un hermano de mi abuelo la vio flotando en el pozo que estaba en el tejabán, así que falleció ahogada. Como nadie vio, no se pudo confirmar si simplemente se cayó o alguien la aventó, pero la señora que pudo haber sido un testigo nunca más apareció. Esta historia es más reciente y te la voy a resumir para no tardar tanto. A Julia la enterraron con su vestido de primera comunión, ya que no pudo llegar a cumplir su anhelo, y mis abuelos quedaron tan destrozados que hasta la fecha guardan una cajita con varias de sus antiguas pertenencias, un par de aretes, unos calcetines, su cordón umbilical y un patito de goma, de esos que cuando los apachurras sueltan como un chillido. El chiste es que mi abuela nunca ha dado detalles de lo que pasó después del fallecimiento de Julia. Solo dice que la enterraron, le lloraron y pues simplemente siguieron con su vida. Pero hay algo que no me termina de convencer, y es que Pablito tuvo una hija a la cual le puso el mismo nombre de su primera hermana, Julia, y cada que mi tío llevaba a su niña a la casa cuando ella era bebé, en cualquiera de los 2 cuartos del primer piso si la dejaban sola, siempre se caía de la cama. Al principio lo tomábamos como algo X, pues siempre argumentaba que la niña era loquita para dormir. También algo que aclarar es que en el cuarto donde duerme mi abuela es bien raro que deje pasar a alguien. No le molesta que duerman en el otro cuarto del primer piso o los que están en el segundo, pero su cuarto es su cuarto y no deja que siquiera alguien entre por equivocación. Gracias a unos problemas que tuvieron mis padres, mi mamá, mi hermano y yo nos tuvimos que ir a vivir con mi abuela por un tiempo. A mí me suele costar mucho conciliar el sueño en casas a las que no estoy acostumbrada a dormir, así que en las noches me despertaba seguido que al baño, a tomar agua o cosas así. Una noche fui a hacer del baño y comencé a escuchar el sonidito chillón de los juguetitos de goma. Al inicio me asusté, pero creí que a lo mejor era mi hermano que tampoco podía dormir y me había acompañado al baño. Seguido lo hacía y tenían unas sandalias que a cada paso sonaban parecido a ese chillido. Pero el sonido no paraba e incluso se escuchaba muy cerca. Me comencé a asustar y mejor corrí de nuevo al cuarto donde dormíamos. Al siguiente día creí que solo había sido un sueño, pero el mismo suceso se repetía noche tras noche, que llegué a soñar con una niña que quería jugar conmigo con esos juguetitos. Después mis papás arreglaron sus cosas y me regresé a mi casa, así que los sueños pararon. Después, cuando volví a casa de mi abuela a visitarla, siempre en las noches escuchaba ese sonidito de nuevo, pero solo cuando me quedaba sola en la sala. La sala ahora está frente al cuarto de mi abuela. Incluso más de una vez he logrado percibir como una pequeña cabeza se asoma por la ventana del cuarto. La primera vez que la vi, me dirigí a mi abuela para preguntarle, y ella de mala gana me respondió que sí se veía por la sombra de una muñeca grande que tiene en su cuarto. Lo dejé pasar, ya que por un tiempo no la visité, o cuando iba nunca me quedaba tan noche, hasta que un día mi mamá se tuvo que ir al hospital porque se enfermó y mi papá trabajaba fuera del pueblo y mi hermano y yo nos quedamos a dormir con mi abuela. Esa noche no sé si fue real o solo un sueño. Tú y quien escuche esto deduzcan lo que quiera. En el sueño estaba regresando del baño al cuarto y en la puerta estaba una niña de espaldas sentada en el suelo con ese juguetito. Me acerqué a ella y soltó un grito horrible. No recuerdo bien lo que dijo, pero fue algo así como de que dejara de estar en su casa porque su mamá no quería jugar con ella. Me tapé los oídos por lo agudo del grito y cuando volví a reaccionar estaba parada en la puerta dentro del cuarto aún con los oídos tapados. Todo esto me pasó cuando tenía 12 o 13 años. Actualmente voy a cumplir 17. Es un trauma que nunca se me ha olvidado y que hasta la fecha me da miedo dormir con mi abuela, y en asuntos extremos prefiero dormir sola en mi casa o en la casa de algún tío que dormir ahí. Han sucedido otras cosas relacionadas con eso mismo, como a una de mis tías que junto con mi tío vivían en el segundo piso, puesto que estaban recién casados y apenas habían comprado terreno para hacer su casa.
Ellos tuvieron que salirse al poco tiempo porque mi tía no podía dormir. Siempre soñaba con una niña que la corría de la casa, o en las noches cuando estaba sola le tocaban la puerta o sentía que la veían por las ventanas. A veces ella y yo hablamos de eso y llegamos a la misma conclusión, que probablemente el alma o espíritu de la niña aún habita en esa casa y la niña se pone celosa cuando se acercan a los parientes que alcanzó a conocer, como mis abuelitos y mi tío Pablo, y lo más seguro es que mi abuela esté consciente de eso. Incluso un día, contando cosas paranormales, a mi abuelo se le salió decir que no enterraron el cuerpo completo de la niña, a lo que mi abuela reaccionó regañándolo. No sé con certeza qué pasó después del fallecimiento de esa niña, y créeme que no quiero saberlo. Ay, amiga, gracias por su terrorífica historia. Y, ay, amigas, ya vamos a pasar a la parte donde ya me reservo mis comentarios, porque uno, ya me espanté. Aparte estoy grabando esto de que casi que la madrugada ya. Entonces quiero terminar antes de que me den horas del demonio, amigas, por favor. Entonces, bueno, gracias por tu relato y sigamos. El sueño de mi mamá. Les comparto la historia que le sucedió a mi mamá. Para contexto, mi mamá es la mayor de las mujeres en una familia de 8 hermanos. Ella siempre quiso estudiar, pero por motivos de dinero no pudo, hasta que insistió mucho y mis abuelos la mandaron a vivir con su abuela de familia materna, una señora muy bella y que enviudó muy rápido. Su esposo le dejó buena riqueza, pero nunca tuvo hijos, así que ella acogió a mi mamá y a una prima de la misma edad que mi mamá. Así vivieron las tres desde los 14 hasta los 18 años juntas. Siempre me cuenta muchas vivencias y aventuras que vivieron, hasta que mi mamá terminó sus estudios y consiguió un buen trabajo. Dejó de vivir con ella, quedándose mi prima con su abuela hasta su fallecimiento. Ahora sí, el suceso paranormal ocurre 30 años después. Un día mi mamá se levanta muy angustiada, a lo que me cuenta que tuvo un sueño muy raro, donde era el presente y mi abuela la iba a visitar. Ella lucía como la última vez que mi mamá la vio cuando era adolescente. En el sueño, mi abuela le decía a mi mamá que acudió a ella porque estaba desesperada. Todos sus nietos ya no la querían y encima ninguno se hablaba con el otro. Le pedía si podía reunir a todos y que por favor le hicieran ese guacamole que tanto le gustaba a su nieta Rosa, la prima con la que mi mamá vivió. Aparte que lo pusieran ese topper azul que le gustaba mucho y que estaba en la alacena arriba del fregadero de la casa de su nieta. Después de eso mi abuela se despidió y se fue de la casa y acto seguido mi mamá despertó. Duró con ese sueño varios días hasta que la curiosidad pudo con ella y fue a visitar a mi tía Rosa. Tenían ya unos 5 años que no se frecuentaban. Mi tía la recibió muy feliz. Mi mamá se ofreció a ayudarle a la comida. En eso aprovechó y abrió la alacena que decía su abuela en el sueño, y en efecto, ahí estaba ese topper azul. En ese momento mi mamá se quedó tiesa, porque ¿cómo chingados tenía que saber eso? Mi abuela falleció hace más de 20 años. Ahí no se aguantó más y le contó todo a mi tía. Y en efecto, había un pleito muy grande entre los sobrinos de mi abuela por varias situaciones. Después de eso mi mamá se fue. Pasaron varias semanas y mi tía le marcó a mi mamá para contarle que sí hizo una reunión y que por primera vez en muchos años todos se pudieron ver y aclarar la situación. Hasta la fecha han seguido más unidos que nunca. Pues apariciones que dan más gusto que susto, ¿no? Ay, ya, mira, solo queda un último relato antes de irnos a dormir. A ver. ¿Acaso fue un duende? Apenas me animé para escribir una de las cosas más raras que me han pasado. Hace un año que me sucedió y la verdad, la mayoría de la gente no me cree. Y pues sí, la verdad mi historia sí está muy increíble, pero juro que es real. Por las noches continuamente me despertaba 2 veces, una a las 2 o 3 a.m., otra entre las 6 y 7. Para mí era normal, ya que por lo general, siempre que sucedía esto y siempre que despertaba, sentía como mi cuerpo quedaba al borde de estar en una parálisis del sueño, pero nunca me alcanzaba a pasar. Una noche estaba soñando algo muy raro. Soñé que estaba en mi cuarto con mi mamá, la cual estaba parada en la puerta de mi habitación sosteniendo mis manos. Una luz blanca muy fuerte inundaba mi cuarto y yo solo recuerdo que ella me decía cosas así: déjate llevar, deja que te lleven, vete. Yo en el sueño estaba llorando aterrada, diciéndole a mi mamá que no quería que me llevaran y que por favor no permitiera que me llevaran. Era espeluznante, ya que mi mamá me decía esas cosas con una expresión muy neutra, como si no le importara que estuviera llorando y rogándole que no me quería ir.
En eso la luz blanca comenzó a cambiar de color, de azul a rojo y de rojo a azul como un bucle. La luz provenía de la calle y se filtraba por la persiana de mi cuarto. Es como si algo grande estuviera encima de mi techo. Para este punto yo desperté del sueño, y lo pongo entre comillas porque realmente no sé si lo estaba soñando, pero se sentía muy real. No me podía mover, estaba boca arriba y mi mirada estaba inevitablemente de frente. Mis ojos vagaron por la habitación, dándome cuenta que estaba elevada como si fuera un globo, y estaba entrando en pánico. Con mis fuerzas deseé bajar, regresar abajo en mi cama, y en un abrir y cerrar de ojos ya estaba en mi cama, pero aún sin poder moverme. Mi mirada estaba fija enfrente. Entonces a los segundos me di cuenta que había algo de aproximadamente 20 centímetros suspendido a un lado de mi persiana. Era simplemente la silueta como de una pequeña persona, como si estuviera contra luz. No tenía expresión, simplemente estaba ahí flotando y estático viéndome. Algo dentro de mí me dijo en que si le decía que se largara se iba a ir, y efectivamente empecé a decirle dentro de mí: vete, lárgate, hasta que por fin pude mover mi boca y pronunciar: que te vayas. Y después de eso parpadeé y ya no estaba, se esfumó. Mi cuerpo por fin se pudo mover. Me quedé asustada, ya que literalmente escuché mis propias palabras resonar en mi habitación, haciéndolo real. Yo era consciente que había algo que debía de ahuyentar. No me metí nada como para andar alucinando. Lo único que puedo concluir es que aquella figura que vi se parecía a un duende o algo así. Y mi otra teoría es que quizás estaba en un estado de relajación muy alto, o en el REM, faceta de sueño profundo, que quizá pude ver esa entidad, la cual quería algo de mí. Por último, he escuchado en podcast que la teoría de que todo esto de las entidades o energías van de la mano con todo de los estados de relajación, y el estrés hace que seas más sensible a otro universo paralelo, o que puedas percibir cosas que en un estado normal no podrías. No sé sinceramente qué me sucedió, y si alguien de la audiencia sabe, me gustaría que me dejaran sus teorías. Tú, una mía. A veces es mejor no investigar. A veces es mejor no investigar. Yo preferiría no investigar y quedarme con esa duda. Y ya estoy cansado, ya estoy espantado, y todavía no da la hora del diablo, así que estoy a buen tiempo de despedirme. Espero haberles hecho una linda compañía y haberles sacado más de un susto. Denle like, suscríbanse, etc. Y yo me retiro. Buenas noches y no volteen a la ventana antes de dormir. ¡Tun! Vaya mías.